El tema del que vamos a tratar hoy es acerca de Sócrates y los sofistas. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Anthony Jaramillo, Eliana Martínez, Patricio Castillo, Andrea Lomas, Dayana Guerrero, Shirley Llano y Carla Cano. La ilustración griega. El desarrollo de la educación se dio a través de los sofistas, que significa quien hace sabio a otro. Eran auténticos profesores, iban de ciudad en ciudad divulgando sus doctrinas. Se basaban en el raciocinio y la libertad mental para de esta forma llegar a un desarrollo político y social en las polis. En este concepto también entra el arte del habla, es decir, la habilidad para persuadir, por lo cual hubo un aprendizaje oratorio. Atenas fue la ciudad que más atrajo a los sofistas y más se empapó de su cultura, que se caracterizaba por una radical actitud crítica, la cual pretendía librar de los estereotipos. Sus intereses estaban puestos en el hombre, la sociedad y sus problemas. Las mayores figuras sofísticas eran Protágoras de Abdera, Giorgia de Leontini, Prodico de Seo y Hippias de Lisa. Los sofistas tenían como principio el arte de la persuasión y el arte político. Para el pensamiento sofista, la verdad depende del sujeto en la interpretación y visión del sujeto. El bien y el mal depende de la perspectiva personal con la que se valora algún hecho o alguna situación. Los sofistas eran viajeros y maestros y iban enseñando en diferentes culturas a ser buenos ciudadanos y a triunfar en la política. De los sofistas y sus degeneraciones. En un principio, las explicaciones mitológicas llevaban al hombre a creer en sí mismo, al igual que en la existencia de un ser superior. Sin embargo, esto era una estrategia para ocultar los crímenes judiciales, ya que persuadían con la idea de la existencia de dioses y de castigos impuestos por los mismos. Ante estos, los sofistas son considerados como los creadores de una educación liberal y de las artes liberales como son la dialéctica, la gramática, la música, la retórica, la astronomía, entre otras. Su educación es considerada liberal ya que se llevaba a cabo de conferencias o debates sobre un tema en concreto que llevaban a la persona o al individuo a abrir su mente y a dejar a un lado las nociones superficiales y comunes. Otro punto muy importante para los sofistas era la virtud, la cual consistía en tres ejes, como es el conocimiento, la naturaleza y el ejercicio o la práctica del conocimiento. Otro punto muy importante para ellos era la moral, y ellos estaban totalmente opuestos a la idea de que existía algo por ley humana o por naturaleza. Sin embargo, esto llevó a una contramoral, ya que aunque se establecía que todos los seres humanos eran iguales, existían clases sociales o una jerarquización, como lo eran los griegos, los bárbaros, libres y esclavos, plebeyos y nobles, lo cual reflejaba una moral cívica. Sócrates y su magisterio. Sócrates fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Se pronunció contra la perversión sofista, propició los derechos de la libre conciencia individual de una manera muy estricta en el sentido del cumplimiento de sus deberes morales y políticos, promovió conceptos como la justicia, la santidad, el valor y la virtud. Fue acusado por corresponder a los jóvenes enseñándoles creencias contrarias a la religión del Estado. En este proceso se defendió aclarando que su misión educativa era una prioridad. Se le otorgó una condena, la cual la cumplió con filosofía. Nunca se negó a ir a la cárcel. El magisterio de Sócrates se basa en el procedimiento básicamente epídico de la práctica docente sofística, que requiere una actitud netamente pasiva por parte de los discípulos, que de hecho constituyen una mera audiencia, método socrático que se encuentra basado en la dialéctica. La moral socrática. Como se ha mencionado, una de las ideas que Sócrates defendía y discutía siempre con fervor era la virtud. Pero, ¿por qué la virtud? Para empezar, para Sócrates la virtud es vista como el conocimiento, y quien la tenga va a lograr actuar con rectitud y con virtuosidad, y quien no la tenga actuará como resultado de la ignorancia o del desconocimiento. Quien conoce la virtud, es decir, el comportamiento moral correcto, lo pondrá en práctica,
pues solo de esta manera alcanzará la felicidad. A su vez, quien realice el mal no lo hace de forma voluntaria o porque sea malo, sino porque no sabe realmente qué es la virtud. Cree que lo sabe, pero en realidad no lo sabe, ya que si lo supiera, la pondría en práctica, sabiendo que sólo así alcanzará la verdadera y única felicidad, y que lo otro es sólo una pseudo felicidad. Las escuelas socráticas menores son 3. La cínica, la cirenaica y la megárica. La cínica. Antístenes fue el representante, duró 8 siglos. Era una escuela que no tenía libros, estudio y menos reflexión filosófica. Niegan el placer, sus conocimientos se dan en el gimnasio sinosarge. No les interesó establecer definiciones o búsqueda de la verdad. Afirman que lo único que conocemos de la verdad es lo que se puede ver y comparando un objeto con otro se puede llegar a su verdad relativa. Por ejemplo, el hombre es hombre y la manzana es manzana, pero no se profundiza en la realidad. La cirenaica. Su representante fue Aristipo. Buscaban el bien físico y placeres en la vida. Del conocimiento se dice que son fenoménicos, es decir, redujeron todo conocimiento a sensaciones, porque el conocimiento entre varios no se podrá llegar a una verdad acerca de la realidad. Esta escuela cobraba por las enseñanzas. La megárica, su representante fue Euclides de Megara. El sentido de la vida es buscar el bien y el logos, orden, razón, palabras, ley y la racionalidad. Jenofonte e Isócrates. Uno de los discípulos de Sócrates fue Jenofonte y de alguna manera ayudó a difundir algunos aspectos del pensamiento socrático. Él escribió algunos breves tratados, pero la obra que más se le conoce es el económico, en el cual es menos evidente la atención educativa. Pero lo que sí se ve es que tomó de Sócrates algunos motivos ético-religiosos, utilizándolos despreocupadamente como defensa de los tradicionales aristocráticos. Otra cosa que se advierte es que toma en cuenta 2 grandes olvidados como son la mujer y el esclavo, que para Platón y Aristóteles eran considerados menos que hombres. Ahora, no hay que olvidar que Isócrates es el verdadero fundador de la educación de tipo literario, que caracteriza a la tradición clásica y humanística hasta nuestros días. En su plan de estudios, la enseñanza primaria y media es igual a la tradicional, y comprende un poco de matemáticas y culmina en un ciclo de educación superior de nuevo tipo, basado en el estudio y la práctica de la expresión oral y escrita.